Pasa a vosotros. Vamos a concluir esta primera porción del libro de Éxodo. Estamos ya en nuestra séptima lectura y empezamos en el capítulo 5. Este capítulo nos va a narrar cuando Moisés y Aarón llegan con el faraón por primera vez para pedir la liberación temporal del pueblo de Israel y la negativa rotunda del faraón que provocó además el endurecimiento de la esclavitud. Dice entonces verso 1. Y posteriormente vinieron Moisés y Aarón y le dijeron al faraón, a ver, Dios le había dicho que fuera Moisés con Aarón y los ancianos. Vimos el capítulo anterior terminaba diciendo que habían hablado los ancianos de Israel. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no están ahí con Aarón y con Moisés ahora? Bueno, entendemos que cuando es una idea nueva, todo se recibe con entusiasmo, pero conforme se debe ejecutar la tarea, pues uno a uno se van bajando del barco, digamos así. Entonces, pues fue lo que pasó. Conforme pudieron haberlos acompañado, pero conforme llegaban hacia el palacio de Faraón, fueron teniendo miedo y se fueron yendo, se fueron alejando. No olvidemos que finalmente son esclavos. Han vivido en esclavitud por lo menos 100 años y pues no están acostumbrados, digamos, a enfrentarse al faraón, sino todo lo contrario, mantener un perfil bajo. Entonces, quienes llegan son Moisés y Aarón ante faraón y le dicen, así ha dicho Dios, el Dios Todopoderoso de Israel, libera a mi pueblo y festejarán para mí en el desierto. Y les dijo faraón, ¿quién es Dios para que yo obedezca su voz para liberar a Israel? No conozco a Dios y además a Israel no liberaré. Estas palabras tan fuertes de faraón, no conozco, bueno, como diciendo, pues ahora lo vas a conocer, vas a ver todas sus maravillas y entonces vas a reconocer de verdad quién es Dios. Y sí, faraón lo va a reconocer rumbo al final. Dice entonces verso 3, y dijeron, el Dios Todopoderoso de los Hebreos ha aparecido a nosotros. Iremos por favor ahora un camino de 3 días en el desierto y haremos sacrificios ante Dios, nuestro Dios Todopoderoso, no sea que nos golpeare con peste y con espada. Le están advirtiendo a faraón, vamos a adorarlo, no sea que nos golpee, va a llegar un castigo de no hacerlo. Pero nosotros entendemos que pues faraón, Dios le quitó este libre albedrío, Dios endurece su corazón, por lo cual pues no los va a dejar para nada. Verso 4. Y dijo a ellos el rey de Egipto, ¿por qué Moisés y Aarón habéis de molestar a el pueblo de sus actividades? Ved a vuestra carga. Es decir, el faraón pregunta, bueno, ¿por qué distraerlos al resto del pueblo de su trabajo, de su esclavitud? Déjenlos a ellos, ustedes váyanse a lo suyo. Nos da a entender entonces que Aarón no era propiamente un esclavo. Entendemos de Moisés, él llegaba de Madián, no era para nada esclavo. Pero Aarón nos está dando a entender que tampoco era esclavo. Y vamos a seguir leyendo porque es lo que nos va dando pistas. Dice entonces verso 5. Y dijo el faraón, he aquí, muchos son ahora el pueblo de la tierra, y para que los hagáis asar a ellos con sus cargas, diciendo es mucha la pérdida de mano de obra, si es que se llegaren a ir, no voy a conceder tal permiso. Verso 6. Y ordenó el faraón en el día aquel a los hostigadores en el pueblo y a sus capataces. Tenemos dos, hostigadores que vienen a ser los mismos egipcios y capataces que vienen a ser de entre los mismos hebreos, diciendo, no volveréis a dar paja al pueblo para hacer los ladrillos como ha sido ayer y anteayer. Ellos irán y recolectarán para ellos paja, y a la cantidad total de los ladrillos que ellos habitúan a elaborar ayer y anteayer, impondréis sobre ellos. No disminuiréis de ella, pues flojeando están. Por eso ellos claman diciendo, iremos a hacer sacrificios para nuestro Dios. Es decir, Faraón da la orden a sus hostigadores egipcios y a los capataces hebreos. Les dice, ya no les vamos a dar paja al pueblo. Si antes me producían 100 ladrillos, por ejemplo, por día, bueno, ahora me tienes que volver a producir 100 ladrillos, pero ya no te voy a dar paja. Tienes que ir y buscar tú la paja, traer la paja, arréglatelas como puedas. Vemos este incremento, la dureza de esta carga que les pone Faraón. Dice entonces, y porque aparte, dice él, están flojeando.
están de ociosos con ideas de ir a celebrar fiesta para su Dios. Bueno, pues para quitarles esa ociosidad, para que piensen en cosas, Faraón piensa en cosas productivas, bueno, pues más trabajo entonces. Verso 9. Que se haga más pesada la labor sobre los hombres, y harán a ella, y que no se dirijan ocupándose con asuntos de mentira. Y es interesante esta parte, los hombres eran los encargados del trabajo. Las mujeres no nos dice que les impusieran también esta carga a ellas. Verso 10. Y salieron los hostigadores del pueblo y sus capataces y dijeron al pueblo, informándoles, así ha dicho el faraón, yo no he de dar a ustedes paja, vosotros id, tomad para ustedes paja de lo que encuentren, pues no será disminuido de vuestro trabajo nada. Y se dispersó el pueblo en toda la tierra de Egipto para recolectar tamo para paja de ladrillos. Y los hostigadores apremiaban diciendo, completad vuestras labores, lo de cada día en su día, como cuando había paja. Y fueron golpeados los capataces de los hijos de Israel, los cuales habían puesto sobre ellos los hostigadores de Faraón. Entendemos este mérito también para los capataces hebreos, que antes de golpear a sus hermanos hebreos, pues prefirieron ser golpeados ellos por parte de los egipcios. Y les reclaman los hostigadores egipcios diciendo, ¿por qué no habéis completado vuestra cuota para hacer ladrillos como ayer y anteayer? Tampoco ayer, tampoco el día de hoy. Y vinieron los capataces de los hijos de Israel y clamaron a Faraón diciendo, ¿por qué haces esto a tus siervos? Paja no es otorgada. Tratan de razonar los hebreos, los capataces hebreos con el faraón. Paja no es otorgada a tus siervos, y ladrillos nos dicen a nosotros, haced, y he aquí tus siervos son golpeados, y es una falta para tu pueblo. Y respondió el faraón, flojean vosotros, flojean. Por eso vosotros decís, iremos, haremos sacrificios para Dios. Y ahora, id y trabajad, y paja no se les dará a vosotros, y la misma cantidad de ladrillos daréis. Y vieron los capataces de los hijos de Israel a ellos en el mal, diciéndoles, no disminuiréis de vuestros ladrillos, lo de cada día en su día. Esto es muy fuerte, porque hay historias judías, obviamente, así como en el Holocausto, nosotros entendemos el odio que tenían los nazis hacia los judíos, cómo los buscaban, cómo los trataban, todo lo que les hacían. Y también es comparado la esclavitud de Egipto con el Holocausto, cómo los trataban también los egipcios. Y estamos viendo aquí una prueba de ello. Hay historias, repito, judías, que nos dicen que era tanto la exigencia de la cuota que debían cumplir, que incluso los mutilaban y ponían miembros de los mismos judíos con tal de completar los ladrillos para la cuota. Si esto es cierto, si esto no es cierto, la verdad, francamente, yo no lo dudo, no lo pongo en duda, considerando cómo los tratan y el reclamo que les hacen también los judíos ahora a Moisés y a Aarón. Dice, verso 20, y encontraron a Moisés y a Aarón parados a su encuentro cuando salían de Faraón. Y les dijeron a ellos, que se aparezca Dios sobre vosotros y os juzgue castigándolos, porque habéis hecho apestar a nuestro olor en los ojos del faraón y en los ojos de su siervo, para darles una espada en sus manos para matarnos. Vemos entonces esta dureza. Era tanto que incluso los mismos judíos le reclaman a Moisés y Aarón pidiendo que Dios los castigue a ellos por el aumento del trabajo de los mismos judíos. Y por este texto también podemos darnos cuenta que Aarón no era esclavo, Aarón no trabajaba como esclavo. Podemos deducir entonces que la tribu de Leví no era esclava. La tribu era la única, la de Leví era la única que no era esclava. Todo el demás resto del pueblo, por lo que vemos, por lo que leemos, nos da a entender que sí, mientras que decimos la tribu de Leví, pues no era propiamente esclavos. Dice entonces el verso 22, y regresó Moisés a Dios
y dijo: oh Dios, ¿por qué has hecho mal al pueblo este? ¿Por qué es esto que me has enviado? Y desde que he venido al faraón para hablar en tu nombre, ha sido peor para el pueblo este, pero salvar no has salvado a tu pueblo. Y dijo Dios a Moisés: ahora verás. Y entendemos entonces que este reclamo que hace Moisés es uno de los pecados por los cuales no va a entrar a la tierra de Canaán. Hay varios, pero este es uno de los más fuertes, porque Dios ya le había dicho a Moisés, ya le había advertido que Faraón se iba a endurecer. Bueno, Dios lo iba a endurecer su corazón, no lo iba a dejar salir al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Moisés reclama? Bien pudo Moisés haber pedido o otra cosa, pero aprendemos de esto: no quejarse, nunca quejarse ante lo que Dios manda. Eh, bueno, es que es muy fuerte, porque aquí le dice aparte: ahora verás lo que le voy a hacer a Faraón, pero en un futuro no vas a ver cómo es la conquista o lo que voy a hacer con los demás pueblos de la tierra de Canaán. Dice entonces el verso 1 del capítulo 6: y dijo Dios a Moisés: ahora verás lo que le haré a Aarón, pues con mano fuerte los liberará y con mano fuerte los expulsará de su tierra. Entendemos también que más, cuanto más dura la lucha, más gracia dará. Cuanto más oscura se ve la situación, es porque la luz se acerca. Lo mismo pasó aquí y lo mismo pasará en un futuro rumbo hacia la venida del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús lo declaró así en el sermón profético, allá en Mateo 24. Nos habla de todo lo que va a acontecer antes de su venida. Todo esto tan fuerte, tan doloroso, antes de que llegue la redención final y definitiva de todo su pueblo. Y pues hasta aquí concluimos esta primera porción del libro de Éxodo, esta porción que se llamó Los Nombres. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paso a vosotros.